Imagínate, era una noche sin nubes, el tipo de noche en que el cielo parecía casi perfecto, sin ni una pizca de viento. Estaba en casa, sentado en el sofá, relajándome después de un día cansado, con la televisión encendida, pero sin realmente prestar atención a lo que estaba pasando. La casa estaba tranquila, lo cual era un alivio después de tantas distracciones durante el día. Pero entonces, ocurrió algo. El sonido comenzó bajo, casi imperceptible, proveniente de la puerta principal. Un leve toc, toc, pero con una cadencia extraña, como si alguien estuviera tocando con el dedo, en lugar de con toda la mano. Al principio, pensé que era el viento moviendo la puerta, tal vez algún vecino distraído o incluso un animal pasando por allí. Pero el sonido continuó, repetido, como una insistencia sin prisa. Toc, 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 toc. Me levanté lentamente y caminé hacia la puerta. No había nadie allí. Ninguna sombra, ningún vestigio de movimiento. Pero el aire estaba raro, pesado, como si algo estuviera esperando. La sensación era incómoda, como si me estuvieran observando. Volví al sofá, pero al sentarme, escuché algo más. Era un sonido bajo, pero claro, proveniente de las ventanas. No un sonido de vidrio golpeando, sino algo diferente, más suave, como si alguien estuviera manipulando las rendijas de la ventana, intentando ver a través de ella sin ser visto. Ya no sabía qué pensar. Miré las cortinas, que se movían levemente, pero no había viento. Silencio. El sonido se detuvo de repente, como si la casa hubiera sido abandonada. Me quedé allí, con los ojos fijos en la ventana, sin saber si debía levantarme o simplemente ignorar lo que acababa de ocurrir. El tiempo parecía haberse ralentizado, y mi mente corría a 1000 por hora tratando de entender lo que estaba pasando. Decidí acercarme a las ventanas. No era un impulso de valentía, sino algo que me obligaba a actuar. A medida que me acercaba, los ruidos desaparecieron, como si supieran que me estaba acercando. Miré afuera, pero estaba todo oscuro, solo sombras vacías y los árboles moviéndose ligeramente a lo lejos. No había nadie. Pero algo no estaba bien. Las sombras de la casa parecían más profundas, más pesadas. Algo, o alguien, estaba allí. Podía sentirlo en cada parte de mi cuerpo. El aire se volvió más denso, y de repente, un frío helado me invadió. Mis manos comenzaron a temblar, y un escalofrío recorrió mi columna. Algo me estaba observando. ¿Pero de dónde? Volví al sofá y miré hacia la puerta una vez más. Ahí estaba el sonido, ahora más fuerte, más urgente. Toc, toc, toc. Como si la puerta estuviera siendo presionada por algo al otro lado. Traté de ignorarlo, traté de convencer a mi mente de que era solo mi imaginación, pero cada toc me hacía sentir más vulnerable. Entonces, escuché un susurro. No un susurro común, sino un sonido extraño, como una voz distante y apagada, diciendo mi nombre, pero de una manera errónea. Jo, ao. La voz arrastraba las sílabas. No era mi esposa, ni nadie que yo conociera. Mi garganta se secó al instante. Miré a mi alrededor, pero no había nadie allí. Intenté levantarme, pero mi cuerpo estaba pesado, como si una fuerza invisible me estuviera sujetando en el lugar. El miedo comenzaba a apoderarse de mí, pero había algo más, algo peor que el miedo. Era una sensación de que ya no estaba solo. Era como si la propia casa estuviera viva, como si las paredes estuvieran respirando, pulsando, esperando algo. El sonido de la puerta se detuvo nuevamente. Pero en su lugar, surgió algo más. Un golpe proveniente del piso superior. No sabía cómo, pero sentí que era imposible no subir. La escalera parecía llamarme. Cada paso que daba hacía que el suelo crujiera, y el sonido se hacía más fuerte, más claro, como si alguien estuviera golpeando la puerta de mi habitación. Subí las escaleras con una sensación de parálisis. Cada paso era una batalla entre lo que quería hacer y lo que sabía que debía hacer. Cuando llegué al final de las escaleras, miré el pasillo oscuro. Las puertas estaban cerradas y todo estaba en silencio, hasta que el golpe vino de nuevo. Esta vez, la puerta de mi habitación se movía sola, oscilando ligeramente, como si alguien estuviera allí, esperando. Con el corazón latiendo fuerte, abrí la puerta.
La habitación estaba vacía. Pero algo no estaba bien. El aire estaba más denso, como si hubiera estado cerrado durante mucho tiempo. En una esquina de la sala, una sombra oscura parecía moverse, como si intentara esconderse. No era una sombra común, sino algo más, una presencia. La voz volvió, ahora más cerca. Joao, susurró. La reconocí, pero no era mi esposa, ni nadie que yo conociera. La voz estaba distorsionada, como si viniera de un lugar profundo y oscuro. Miré la esquina de la habitación y una figura apareció. No era una persona, sino una silueta indistinta, como si estuviera borrosa, fuera de foco. Sus ojos brillaron en la oscuridad, fijos en mí. Me congelé, el miedo me paralizó. La figura se acercó lentamente, sus pasos resonando como si estuviera flotando, y la voz susurró una vez más: «No deberías estar aquí». Intenté gritar, pero mi voz no salía. Mi mente estaba llena de pensamientos confusos, y todo a mi alrededor parecía oscurecerse. La figura se detuvo a unos pasos de mí, y de repente, un frío insoportable llenó la habitación. No podía moverme, ni respirar. La cosa habló de nuevo, esta vez con una risa baja, gutural, que hizo que los pelos de mi cuello se erizaran. «Ahora estás aquí, y no vas a salir». Fue entonces cuando la habitación se iluminó con una luz intensa, y la figura desapareció como si nunca hubiera existido. El silencio regresó, pero sabía que ya no estaba solo. Algo estaba allí, esperando en la oscuridad, y por más que quisiera creer que todo era solo una pesadilla, sabía que la presencia aún me observaba, esperando el momento adecuado para regresar. Y la pregunta quedó en mi mente: ¿cuánto más me quedaría allí antes de ser llevado a la oscuridad con ella? Espero que te haya gustado la historia, porque la segunda historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Imagínate, Lucas era un joven tranquilo, con la vida organizada y los pies bien plantados en el suelo. Vivía en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, un lugar sencillo, pero lo suficientemente acogedor como para sentirse en casa. No había nada raro en el vecindario. Los árboles siempre verdes alrededor, los vecinos siempre saludando con una sonrisa. Pero todo empezó a cambiar en el momento en que se dio cuenta de esa extraña sensación. A veces, en medio de la noche, se despertaba y sentía como si alguien lo estuviera mirando. Miraba a su alrededor, pero no había nadie. Al principio intentaba ignorarlo, pensando que solo era su imaginación. Después de todo, ¿quién tendría interés en espiar a alguien como él? Hasta que un día, mientras desayunaba, sucedió algo. El sonido del tráfico afuera, siempre constante, parecía apagado, como si el mundo estuviera silenciado a su alrededor. Fue cuando sonó el timbre. Lucas se levantó, abrió la puerta y se encontró con el vecino de al lado, un hombre con una expresión tensa. «Lucas, ¿tienes un momento?», dijo el vecino, mirando a los lados como si tuviera miedo de ser escuchado. «Claro, ¿qué pasa?», respondió Lucas, confundido por el tono preocupado del hombre. «¿Has notado algo raro con tu casero?». El vecino parecía dudoso, pero Lucas pronto se dio cuenta de que no era una pregunta común. El hombre parecía estar compartiendo algo muy importante, como si temiera las consecuencias. Lucas frunció el ceño. «¿Raro? No, nunca he notado nada extraño en él. Mi casero siempre es educado. Solo pasa por aquí una vez al mes para recoger el alquiler». «¿Por qué?». El vecino miró a su alrededor otra vez, como para asegurarse de que nadie más estuviera escuchando. «Vi cámaras en varias partes del edificio. Cámaras escondidas. No es normal. Me di cuenta porque, un día, un chico nuevo que vivía en el apartamento 303 se dio cuenta de eso e intentó hablar con él. Pero, después de eso, el chico nunca más fue visto». Hizo una pausa, su rostro pálido, claramente preocupado. «Créeme, Lucas, el tipo nos está espiando a todos». Al principio, Lucas pensó que solo era una paranoia, una teoría loca de un vecino. Pero, por la noche, cuando la casa estaba en silencio y se acostó a dormir, la sensación de ser observado regresó con fuerza. Miró alrededor, inspeccionó cada rincón, pero no encontró nada. Aún así, una sensación de incomodidad lo invadió.
Los días siguientes estuvieron marcados por una creciente inquietud. La idea de las cámaras comenzó a rondar su mente y se hizo cada vez más difícil ignorarla. Entonces, en una tarde lluviosa, mientras Lucas intentaba concentrarse en el trabajo, algo llamó su atención. Escuchó pasos en el pasillo. No eran los pasos de su casero, sino los de alguien que intentaba moverse sin hacer ruido. Lucas miró por la rendija de la puerta y vio una sombra alejándose rápidamente, una figura con una capa oscura. Su corazón se disparó. «Está aquí. Está viéndolo todo», pensó Lucas, y la sensación de paranoia se hizo más fuerte. Fue entonces cuando decidió actuar. A la mañana siguiente, contactó a la policía. Llegaron rápidamente, acompañados de un técnico en electrónica. Lo que encontraron fue aterrador. Al revisar el apartamento del casero, descubrieron una sala oculta en el fondo del pasillo, detrás de una estantería de libros. Dentro de esa sala, había varias pantallas de ordenador, todas conectadas a cámaras instaladas en diferentes partes del edificio, incluso en áreas privadas, como baños y dormitorios. La policía se quedó sin palabras. El casero no solo estaba espiando a los inquilinos, estaba guardando información detallada sobre sus vidas, sus hábitos, sus conversaciones, incluso los momentos más privados. La tensión en el edificio aumentó después de eso. Las autoridades empezaron a investigar al casero, pero desapareció antes de que pudieran encontrarlo. Nadie sabía dónde estaba, y nadie podía vivir tranquilo sabiendo que ese hombre estaba en algún lugar, observando. Lucas, por su parte, ya no podía librarse de esa sensación de ser vigilado. Se mudó a otro apartamento, pero algo había cambiado dentro de él. Nunca más podría olvidar la sensación de estar siendo observado, y esa idea, esa extraña sensación de que algo siempre estaba cerca, nunca lo dejó. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que alguien te estaba observando, incluso cuando no había nadie cerca? Espero que te haya gustado la historia, porque la tercera historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Imagínate, Roberto nunca fue supersticioso. Criado en el campo, aprendió desde joven que los ruidos extraños en la noche eran cosas del viento, de la madera vieja de las casas, o a veces, de animales buscando refugio. Cuando aceptó el trabajo como encargado de mantenimiento en la mansión de Doña Cándida, no lo pensó dos veces. La casa se encontraba en lo alto de una colina rodeada de un bosque denso, completamente aislada del resto del mundo. El pueblo más cercano estaba a casi una hora a pie. La mansión era enorme, con tejados puntiagudos y ventanas estrechas que parecían ojos observando todo a su alrededor. «Es un lugar antiguo, pero sólido», dijo el agente que lo contrató. «Doña Cándida es una mujer peculiar, pero solo tienes que cuidar de ella y de la casa. A cambio, tendrás comida, alojamiento y un sueldo justo». Roberto pensó que sería fácil. ¿Qué podría salir mal? Cuando llegó, lo recibió Doña Cándida, una mujer delgada, de cabello blanco como la nieve y ojos tan oscuros que parecían pozos sin fondo. Ella sonrió al verlo. «Bienvenido, Roberto. Espero que te guste este lugar. La casa tiene sus peculiaridades, pero nada con lo que no puedas lidiar». Él ignoró el tono extraño de la frase y la siguió al interior. La mansión era aún más impresionante por dentro. Los pasillos estaban revestidos de madera oscura, con alfombras que amortiguaban los pasos. Grandes lámparas colgaban del techo, pero las bombillas parecían débiles, como si la propia casa absorbiera la luz. «Hay algunas habitaciones a las que no necesitas entrar», dijo, señalando una puerta cerrada al final del pasillo. «Son solo recuerdos de mi familia. No quiero molestar a los muertos». Roberto se rió, pensando que era una broma. Pero Doña Cándida no rió. Los primeros días transcurrieron con normalidad. Roberto limpiaba las habitaciones, hacía pequeñas reparaciones y preparaba las comidas. Doña Cándida pasaba la mayor parte del tiempo en la sala de estar, cosiendo o leyendo. Tenía una mecedora favorita, que crujía con cada movimiento lento. Pero las noches eran diferentes. Roberto empezó a notar ruidos extraños, pasos ligeros en el pasillo, como si alguien caminara descalzo, susurros que parecían salir de las paredes y el sonido de algo arañando el suelo del piso superior. Intentó ignorarlos,
diciéndose que eran cosas normales de una casa vieja. Pero entonces, en la tercera noche, algo cambió. Roberto estaba en la cocina cuando escuchó el sonido de algo pesado arrastrándose. Siguió el ruido, que parecía venir de uno de los pasillos. Allí encontró la puerta del sótano abierta. Estaba seguro de que la había cerrado el día anterior. Cogió una linterna y bajó. El sótano era diferente al resto de la casa. Las paredes de piedra estaban húmedas, cubiertas de un musgo verdoso. El aire era pesado, difícil de respirar. En el centro, había una mesa antigua cubierta con un mantel raído. Sobre ella descansaba una muñeca de porcelana. A primera vista, parecía una muñeca común, pero algo en ella resultaba inquietante. Sus ojos brillaban ligeramente bajo la luz de la linterna. Roberto juraría que la cabeza de la muñeca se movió, pero apartó ese pensamiento. En las paredes vio símbolos tallados, algo entre letras y dibujos. Parecían marcas antiguas, hechas por manos temblorosas. Pasó los dedos por una de ellas y sintió un calor extraño. De repente, escuchó pasos. ¿Doña Cándida?, llamó, pero nadie respondió. El ruido venía de arriba, pero antes de que pudiera subir, la luz de la linterna parpadeó. En la oscuridad, escuchó algo más, una risa suave, infantil, que venía de una esquina del sótano. Corrió. A la mañana siguiente, Roberto decidió confrontar a Doña Cándida. La puerta del sótano estaba abierta anoche. Hay algo ahí abajo, unos símbolos extraños y esa muñeca. Doña Cándida lo miró con una sonrisa fría. ¿Sótano?, dijo tranquilamente. Querido, esta casa no tiene sótano. Roberto sintió que el estómago se le revolvía. Sabía lo que había visto. Esa noche, decidió investigar por última vez. Cogió un cuchillo de cocina, su linterna y volvió al sótano. Pero al bajar, todo parecía diferente. El espacio era más grande, como si el sótano hubiera crecido. Las paredes estaban más oscuras, y las marcas ahora brillaban con un rojo intenso. La muñeca ya no estaba sobre la mesa. De repente, una risa resonó, alta y estridente. Roberto se giró y vio a Doña Cándida de pie en la entrada, sosteniendo la muñeca. Te advertí que esta casa tenía sus peculiaridades, dijo, su voz distorsionada, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. Las luces comenzaron a parpadear, y las paredes parecían moverse. Roberto intentó correr, pero algo lo detuvo. Manos invisibles agarraron sus brazos y piernas. La muñeca se giró hacia él, sus ojos brillando con un azul sobrenatural. No deberías haber venido aquí, dijo Doña Cándida mientras la muñeca reía. Con un esfuerzo sobrehumano, Roberto se soltó y subió corriendo las escaleras. Al llegar a la cima, la puerta del sótano se cerró de golpe con un estruendo. Corrió por la casa, pero parecía diferente, como si los pasillos estuvieran cambiando. Los retratos en las paredes estaban volteados hacia él, y las expresiones de los rostros habían cambiado. Ahora lo miraban con odio y desprecio. Al llegar a la puerta principal, la encontró cerrada con llave. Desesperado, rompió una ventana y saltó al exterior. Corrió por el bosque hasta que no pudo más. Cuando finalmente se detuvo, miró hacia atrás. La mansión seguía allí, oscura y silenciosa. Pero sabía que algo dentro de ella aún lo observaba. Roberto nunca volvió. Y dicen que, hasta el día de hoy, la mansión espera a otro encargado o a otra víctima. ¿Pelos de punta? Cuéntame, ¿cuál te gustó más? Pues en el siguiente vídeo la historia es aún más escalofriante. Solo que no olvides comprobar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica.